Para que una empresa funcione correctamente, existen muchos aspectos que están detrás, digamos, de bambalinas que no se ve y generalmente están o pasan desapercibidos. Y uno de esos temas que es súper importante es el tema de la base de datos, que puede ser muy complejo y realmente muy oculto. Pero detrás de eso existen personas que manejan toda esta información, ya que estamos en la era de la información, entonces muchos datos, entonces alguien tiene que administrar esos datos que nos van a ayudar a futuro a la toma de decisiones. En el episodio de hoy hablamos con un experto en base de datos que ha trabajado en empresas de la banca, multinacionales, etcétera, y nos cuenta cómo es este mundo y realmente cuál es la ventaja y cómo podemos aprovechar todo esto. Y antes de dejarlos con el podcast, agradecer a los pacientes que hacen posible que este llegue hacia ustedes. Primero, Mayugo, certifica en los cursos de mayor demanda de la industria, potencia tus habilidades técnicas y esenciales con cursos efectivos de capacitación empresarial online. Lo puedes encontrar en mayugo.net. Ya nuestro siguiente auspiciante, Proyectos Académicos y otras publicaciones, PAOP, desarrollo de análisis de datos, proyectos de investigación, tesis, TFM y bueno, asesoramiento también en gestión por procesos, un nuevo producto y servicio para ustedes. A continuación, el podcast, espero que sea de tu agrado. Nos vemos más adelante. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link. Es un gustazo estar nuevamente con ustedes en ese espacio tan genial, tan entendido de conocimiento, de aprendizaje, de experiencias, de todo esto que realmente lo hacemos con mucho cariño, mucha dedicación para ustedes y siempre estamos compartiendo sobre todo con alguien que está muy experto en su área y que nos puede realmente ilustrar y dar mucho conocimiento y informarnos y aprender ese espacio justo es para eso, para todos ustedes. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Buenas noches. Igual un gusto saludarte, Alfredo, a todas las personas que nos escuchan. Jair Aldaz, gestor por procesos. Interesante estos espacios y bueno, también me di una vuelta por Cuenca este fin de semana, bastante interesante todas las actividades que se hace ahora por Navidad. Y bueno, pues fomentando el turismo, ¿no? De una u otra manera, pues aportando con el granito de arena. En consecuencia del podcast de ahora, hemos traído un invitado top de mi manera de ver, alguien que se ha comprometido mucho con la academia, como si bien lo saben ustedes, en mi perfil es muy arrinconado a la academia, hemos resuelto también temas de índole también de Web3, de inteligencia artificial y nos resultó prudente con Alfredo hablar justamente de la base de datos. Y antes de dar el tema como tal, sí quisiera, Carlos, por favor, que tú mismo te presentes, manifiestes qué estudiaste, de dónde eres, a qué te dedicas actualmente y bueno, pues todo lo que consideres prudente para este espacio. Carlos, el espacio es tuyo, bienvenido y bueno, el micrófono es tuyo. Claro que sí, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Ir por la invitación, buenas noches también a todas las personas que nos están escuchando o viendo, no sé, especialmente a las personas de tecnología y sobre todo a las personas que manejan datos y están con las bases de datos. Yo me llamo Carlos Maldonado, estoy un poquito afónico porque me acabo de recuperar de una gripa. Eh, Creo que compartimos también el tema de que hoy por hoy no estoy en Cuenca, pero mi familia, la gran parte de mi familia, somos de allá, de Cuenca. Entonces yo acá en Quito estoy desde los 17 años, voy acá más o menos por ya los 35, no harán muchas cuentas, pero esa es ya mi edad. Yo soy ingeniero de sistemas. Me metí en esto básicamente por el mundo que me apasiona, que son los videojuegos. Eso hizo que venga para acá en lo que es tecnología, aunque curiosamente hasta el momento no he hecho absolutamente nada con tecnología. Es un sueño que en algún punto sí me voy a meter por ahí, ya lo he estado analizando. Eh, Dentro de lo que es justamente el tema educativo, que ahí es por donde te conocí, Yair, estudié una maestría en Big Data, una segunda maestría en inteligencia artificial y estoy cursando mi tercera maestría en lo que es de algo más de gestión, más administrativa con respecto a la gestión y administración de tecnologías de la información. Empecé, creo que como todos, ¿no? Como desarrollador, todos los que que estamos en ingeniería de sistemas, eso hizo que me meta un poquito en las bases de datos y me di cuenta de que las bases de datos son lo mío. Estoy alrededor de 12 años específicamente con bases de datos, con un proveedor en particular, una marca en particular. He tenido la experiencia de estar al frente de uno de los bancos más grandes del país, liderando todo lo que es las bases de datos de la institución, al frente del equipo, siendo la idea principal del banco, de un banco. Ahora estoy en una multinacional, también realizando funciones sobre administración de muchas más bases de datos. Eso es lo que les puedo contar como mi intro, mi experiencia y mis conocimientos.
Genial, Carlos, me parece súper chévere y me parece interesante tu experiencia en esa parte, tanto y sobre todo estás has estado en empresas grandes y sobre todo tanto en sector privado, ¿no? Tanto en Sí, servicios como también un comercio multinacional. Y de momento, obviamente, no vamos a hacer cuentas de tu edad, no pareces, entonces, sobre todo. Entonces, me parece genial la experiencia. Y sobre todo hay que pedir algo, porque yo recuerdo que tenía amigos digo que estudiaban en sistemas, ¿no? Y era medio durita la materia de base de datos, ¿no? O sea, para ellos era muy complicado, había sus cuestiones, ¿no? En esa parte. Y punto ahora, y justo con ellos alguna vez conversaba, y uno dice, una base de datos no tengo una idea, rebota, ¿no? Y a veces para entender el concepto es mejor preguntar qué no es, ¿no? Entonces justo qué cosas por ahí ajá. no. ¿Y qué no es una base de datos, no? Porque puede ser muchas cosas, ¿no? Pero qué no es, ¿no? Sí, justamente eso, verás, a mí me llama mucho la atención lo que comentaste acerca de el tema de que para algunas personas se les vuelve muy complejo la parte de base de datos. Yo hoy te comento, verás que esto también, una materia en la universidad que es lógica matemática de las conjunciones, las proposiciones y todo eso, eso es en lo que se basa las bases de datos. Y yo en esa época estaba en la Universidad Central y fui el mejor de esa materia de los casi 100 alumnos que éramos un montón. Bueno, ahí yo seguía Petróleos. Bueno, finalmente fui a parar en tecnología, pero eso nomás, me hiciste justo acuerdo de eso. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta de qué no es una base de datos, yo creo que depende mucho del contexto, depende mucho de lo que es la necesidad, depende mucho de lo que es, qué es lo que yo necesito para mi negocio. Yo te puedo contar también de algunas experiencias que he tenido en todos estos años de sistemas que, incluso de sistemas que han venido de afuera, de Asia, que se han comercializado acá. El sistema funciona, sí, sí funciona, hace lo que tiene que hacer, sí, sí lo hace, pero al momento de que la empresa crece, al momento en que la empresa se expande, ese sistema con esa base de datos que está por debajo ya no tiene las capacidades de proporcionar el almacenamiento y procesar las transacciones simplemente ampliando, por decirte, una nueva agencia o por ahí un nuevo punto de pagos en alguna tienda. Entonces, yo creo que más de, como para entender qué es una base de datos, deberíamos enfocarnos un poquito en lo que es el contexto y la necesidad, porque yo también recuerdo que tenía un profe en el colegio, en la universidad, que nos comentaba de que él había estado en la construcción del sistema de una de las empresas, bueno, una de las empresas del Estado, que la base de datos era archivos de texto. Nuestra información se almacenaba en nada más que archivos de texto. Y bueno, con el tiempo él también participó en la migración ya a un sistema gestor de base de datos. Entonces, nosotros podemos incluso utilizar, no sé, hojas de cálculo, y si nuestra finalidad es nada más almacenar datos, pues nos sirve muy bien eso. No necesitaríamos adquirir un sistema que nos va a costar $20,000 por procesador en licenciamiento, sino es como tal la necesidad, claro que hay motores y motores, ¿no? También te puedo dar otros ejemplos de que si tú tienes un sistema y en tu sistema quieres almacenar información relacional y tienes un motor que está especializado en data relacional, pues te va a funcionar perfecto. Y si es que en el camino el negocio crece, nace algún nuevo producto, a la nueva funcionalidad y vas a meter documentos, y si te funciona con lo mismo que ya tienes incluido la data relacional, pues está bien. Pero si en un punto el sistema se expande más, se quiere internacionalizar, y ya ves que ya no tienes el rendimiento que tenías antes con 5 documentos a tener 10,000 documentos, pues probablemente ahí ya no hiciste una buena opción en meter documentos en tu base de datos relacional y necesites una base de datos que ya esté especializada en lo que sea gestión, administración y todo el tema de mantenimiento sobre documentos y así, con un montón de diferentes tipos de base de datos, ¿no? Últimamente hemos visto también que cuando tú estás metido en una tecnología, a la par van saliendo otras. Y luego tú no terminas de especializarte en lo tuyo y ya sale algo más, y es algo más que entra en la cola de tu línea de aprendizaje. Y luego de que vas a hacer eso, resulta que vino una empresa que ya compró esa tecnología y ahora ni siquiera se llama así, ahora tiene otro nombre y pertenece a tu empresa. Eso pasa mucho en lo que es tecnología, no solo en base de datos, sino en muchas varias tecnologías, ¿no? Justamente el año anterior estaba haciendo una investigación sobre mi segunda maestría, sobre aplicaciones de mensajería instantánea. Yo iba a hacerlo con Slack y después resulta que Slack la había comprado, no, creo que Google lo compró. Y yo no sabía eso. Yo investigando resulta que tengo ahí un vacío que no me actualicé, y eso pasa con muchas tecnologías.
Y eso es lo que te puedo decir con respecto a este punto. Yo creo que más es el tema de qué es el uso que le estamos dando orientado a nuestra necesidad y a los objetivos de nuestra empresa, de nuestro negocio. Buenísimo, Carlos. Y dicho eso, por ejemplo, y yo te hablo justo como del tema de la tecnología, y siempre creo que la tecnología es algo súper cambiante y hay que estar muy subido, digamos, realmente para no quedarse atrás y estar atento justo a lo que tú mencionas en esa parte. Y, de hecho, haciendo un poquito de parangón, yo creo que, no sé, es mi idea, que ahora hay más datos que hace 10 años, ¿no? Creería, ¿no? O hay más fuentes para sacar más datos de esa parte, ¿no? ¿Y cómo he ido diciendo eso? Y justo va la pregunta eso. Entonces, si ahora después de que no es, digamos, en sí la necesidad, ¿qué sí es una base de datos, no? O sea, ¿o qué podemos considerar que es una base de datos, no? ¿O qué debe cumplir, qué debe tener para simplemente decir, sabes que eso me sirve para yo después ya procesar y sacar información, ¿no? Claro. Bueno, una base de datos, generalmente las personas o esos usuarios que son unos usuarios avanzados, cuando hablan de la base de datos, nada más llegan al punto o a la idea de que es un lugar en donde reside toda la información, ¿no es cierto? Y para ellos es eso, es un repositorio de datos y nada más, pero una base de datos tiene un montón de programitas que forman parte de ese sistema gestor de base de datos. Por darte unos ejemplos nada más. Uno es el que se encarga de gestionar la información, ¿no es cierto? De que si tú guardas cierta información, pues eso te va a asegurar de que esa información va a estar almacenada ahí y que para mañana no se va a desaparecer, a no ser que tú la elimines o la modifiques. Adicionalmente, tienes otras, digamos, llamémosle aplicaciones que se encargan, por ejemplo, de las consultas. Si tú de toda esa información que quieres de ahí solo quieres extraer cierta información, pues tú tienes que utilizar cierto lenguaje, unos en lenguaje de un nivel más alto, otros de un lenguaje medio, incluso hay unos que ya utilizan lenguaje natural, no es tan fácil como poner como tú te imagines en inglés y vas a tener la respuesta de los datos. Ya ni siquiera hace falta tener ese conocimiento en lenguajes de programación como en SQL y todos los dialectos diferentes de SQL que hay por cada fabricante de base de datos. Y esa es otra aplicación, digamos, que conforma la base de datos, que es ese procesador de las consultas de base de datos. Y si ya queremos hilar un poquito más a lo que es tecnicismo en cuestiones de, no sé, de seguridad, de respaldos, de alta disponibilidad, se van uniendo más funcionalidades o más aplicaciones a este ecosistema que viene a ser la base de datos. Aquí lo importante es saber qué es lo que yo requiero, qué es lo que yo tengo y hacia dónde quiero ir, porque todo esto de aquí, si tú quieres habilitar esto y esto y esto, pues muchas veces te va a costar, muchas veces va a ser eso licenciamiento. Hay otras que no, pero generalmente esas aplicaciones que no tienen mucho licenciamiento, resulta que entras en otro problema, que no hay personas muy especializadas que te puedan ayudar cuando presentes un problema en eso. Entonces, hay muchas cosas que tienes que poner ya en una balanza al momento de elegir un sistema de base de datos. Justo verás, eso fue también en temas de la pandemia. Tuve la oportunidad de participar con una empresa es una pasarela de pagos de Centroamérica. Y esta pasarela de pagos de Centroamérica utilizaban, no sé si habrán escuchado MongoDB, que es un motor de base de datos que se encarga de tipo no SQL, que almacena los datos en estructuras de tipo columnar, tipo JSON. Sí, ellos tenían un problema. El problema es que cuando ellos diseñaron la base de datos y eligieron Mongo por licenciamiento, eso comenzó a escalar en el tema del COVID, la empresa creció un montón y el Mongo tiene una característica que es esa elasticidad, esa que a ti te va a permitir guardar lo que tú quieras y eso te va a aceptar, no te va a dar errores. En cuanto a estructuras, digamos en SQL tú tienes que modelar la estructura y si tú mandas otra estructura que no te soporte, te va a dar un error. En cambio, en MongoDB, sí, lo que lo conocen como un tragatodo. Y resulta que eso al inicio no probaban bien y la estructura estaba hecho un caos total. Entonces, cuando yo participé ahí, ellos estaban evaluando el tema de migrarse a no todo, obviamente, pero ciertas funcionalidades a algo estructurado. Entonces, ellos partieron, digamos, de lo no relacional y estaban tratando de ir a un mediano plazo a lo relacional porque ya se les fue de las manos el tema de cómo inició a cómo estaba ahora. Entonces, yo creo que ese mismo concepto aplica también del otro lado. Yo te puedo dar un ejemplo de que en una base de datos relacional, por cómo creció el negocio, por cómo se estaba manejando la información, empezaron a guardar
mensajes semiestructurados, por decir JSON o XML, o por ahí también unas estructuras propias de mensajería Swift. Guardar te va a funcionar bien, pero al momento de que la base comenzó a crecer mucho, recuperar la data que estaba en un formato que no es tan apropiado para hacer ese tipo de manipulación era muy costoso. En cambio, ahí en la marcha lo que se estaba evaluando era adquirir otro motor de base de datos que sea más especializado en este tipo de estructuras de datos. Entonces, un motor de base de datos te puede brindar muchas funcionalidades, lo que tú quieras. Por debajo puede haber un licenciamiento, sí, incluso en la marcha, si es que el norte del negocio o el norte de tu información no se adapta a eso, pues tendrás que cambiar. También te puedo dar un ejemplo de algo que pasó con bases de datos de tipo grafos, que era nueva para mí. Resulta que una institución tenía un cliente que era VIP, porque por la cantidad de dinero que entraba a su cuenta en una base de datos relacional. Y resulta que cuando hicieron un modelo, nada más una demo, una POC, con una base de datos de tipo grafo, se dieron cuenta de que el dinero de ese cliente que entraba en esa cuenta se iba a otro lado. Era una pasarela de pagos que nunca se dieron cuenta con una base de datos relacional. Entonces hay un montón de escenarios y donde tú puedes explotar un determinado motor, y cada motor tiene su funcionalidad y para qué está construido, ¿no? Interesante, Carlos, más estos temas de MongoDB. Yo justamente también cuando estaba cursando mi microespecialización en Big Data y también Data Warehouse, se habla como un caso de estudio, ¿no? Y de hecho justamente hablamos de Salesforce, que compró pues este tema del programa que tú mencionabas. Interesante el tema. Sí, tienes razón. Sí, en efecto, pues de una u otra manera son casos de estudio, ¿no? Ahora, para las personas que tal vez quieran integrarse, y justamente yo hablé esto en anteriores podcasts, Alfredo me podrá dar la razón, que si bien es cierto la arquitectura de datos, inclusive justo en backstage podemos decir con Carlos, la arquitectura empresarial también resulta importante. Quizás lo habremos más adelante del tema de la arquitectura, pero importantes puntos, ¿no? Para aclarar dentro de los siguientes espacios. Y Carlos, como no, pues si bien es cierto quieres entrar en otro espacio, pues bienvenido. En razón al mismo, sí queríamos preguntarte conjunto con Alfredo lo siguiente, permíteme dar lectura. Si bien es cierto, resulta bastante importante almacenar, interpretar, comunicar, en sí gestionar la data. Ahora, para una pequeña empresa o mediana empresa como tal, ¿qué consideras tú, como Carlos, importante dentro de las organizaciones? Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, también ahí quisiera también tomar parte de la experiencia que he tenido también como consultor en empresas pequeñas y en empresas medianas, donde aquí la constante realmente ha sido el tema de presupuesto. El tema de presupuesto te puede frenar en muchos proyectos, muchas implementaciones, muchas ideas. Han habido, por ejemplo, que comentaba en un inicio del podcast, sobre esta aplicación que está acá desde hace, no sé, más de una década, instalado en muchos sistemas, que la base de datos es un Access, y cuando comienzas ya a tener más carga, creo que el Access te soporta hasta una conexión simultánea, viene la segunda y chao. Migrar eso y tú decirle a tu empresa, que una empresa que tienes, que es una fábrica, que le estás controlando a 4 empleados, y decirte, ¿sabes qué? No, yo te doy esto, pero si pones por debajo no sé, un SQL Server que te va a costar $20,000 el licenciamiento, eso no va a tener. Capaz eso cuesta más de lo que tiene por facturar al mes de la empresa. Entonces, un tema muy importante en esto es el licenciamiento. También hay muchas veces el tema de las empresas. Para algunas empresas, el tema de invertir en tecnología no es algo, es algo secundario, llamémoslo así. En cambio, en otras empresas, la tecnología apalanca el negocio, apalanca la visión, y eso es una prioridad. El tema de renovar el parque tecnológico, de repotenciar los fierros, digamos, que con los que ya cuenta la empresa, es muy importante, porque dentro de sus planes estratégicos de solución a futuro es el crecimiento del negocio, tener más clientes, internacionalizarse, tener más agencias. Y si tú no cuentas con una tecnología que te va a garantizar que el sistema va a seguir funcionando como tiene que funcionar, bajo los estándares, bajo los umbrales adecuados, pues entonces ahí ya tienes un problema. Algo importantísimo en esto es el tema de el licenciamiento. De ahí hay otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo contar con personas adecuadas para que te puedan
administrar el sistema, porque tú sabes que, como dijo, aquí es una cita que a mí me gusta mucho, de, es de un físico más o menos de 1900 que lo dijo, que es lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora definitivamente eso se va a degradar, y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Conozco muchos sistemas de muchas empresas que el mensaje es, a eso hace 2 años funcionaba bien y hace 6 meses también funcionaba bien y no sé por qué eres talento. ¿Has cambiado algo? No, todo está como estaba antes. Ahí está. Entonces, eso es algo importantísimo. Por un lado, el tema de la inversión y por otro lado, la inversión y la tecnología, y por otro lado también el tema del capital humano que tenemos. Pero y todo eso de ahí hace una conjunción y eso es lo que va a sacar adelante a la empresa. Excelente, Carlos. Bueno, justamente esta parte sí quisiera que me digas más bien y compruebes este tema que en algunas empresas, y de hecho de manera personal, en una empresa en la que yo estaba trabajando, manejaban un sistema quizás un poco obsoleto, pero soportaba la operación, ¿no? En este caso, por ejemplo, la operación o la empresa no marcaba SKUs diferentes, no marcaba quizás otro proceso, por ejemplo, me invento, hacemos una línea de negocio de picking, que en este caso, pues, el desarrollo de logística, como tú sabes. En este caso, no sé, ¿resulta prudente entonces ver el proceso antes de comprar el licenciamiento o analizar también esta parte, obviamente evadiendo un poco el tema de presupuesto, el tema del sistema como tal, ¿no? No sé cómo lo ves tú o no sé si has tenido tú la oportunidad de evidenciar lo que yo vi. De hecho, justo en la materia ayer de la maestría en la cual yo también estoy cursando, Carlos, justamente es relacionado, ¿no? De proyectos de sistema de gestión de la información. Manifestaba esto el docente, ¿no? Que tienen sistemas, si bien es cierto, pueden ser obsoletos, pero a la larga, si se lo usa bien y no se tiene mucha congestión con los procesos, pues lo podemos alargar un poco más la vida útil, ¿no? No sé si, Carlos, puedes ampliarnos esta pequeña parte, pues encantado de escucharte, por favor. Claro, también he conocido un montón de sistemas que algunos, digamos, se encontrarían en un proceso de obsolescencia, es decir, que a mediano, corto o largo plazo el sistema va a dejar de funcionar porque ya se ha adquirido un nuevo sistema que tiene muchas nuevas funcionalidades y lo va a reemplazar, y a eso de ahí ya que decir que ese sistema ya no estaba bueno, ¿no? Porque sale otro que está haciendo eso y muchas otras cosas más, tiene un valor agregado. Pero desde mi punto de vista, esos sistemas que están ahí, que hacen algo, que solo hacen algo y van a seguir haciendo algo, pues probablemente es un sistema que te va a ayudar en las operaciones las actuales, pero ¿cuál es la visión a futuro? ¿Qué es lo que el sistema te puede dar contra la competencia, no sé, a 2 años? ¿Cuál es también incluso es la visión de la organización con respecto a esa aplicación? Entonces, hay muchos sistemas que puede ser que no lo tengan el código, puede ser que incluso que el proveedor ya no exista o el proveedor haya dado de baja ese sistema y como el sistema se quedó muy atrasado por temas de versionamientos, ya no se puede migrar, entonces ese sistema está nada más ahí. Yo tenía un compañero que decía, los llamaba los sistemas del miedo. Primero, porque nadie sabe cómo funciona y si tú le topas se daña y cuando se daña nadie puede levantar. Entonces, mejor lo dejamos ahí que siga haciendo lo que está haciendo y si es que se cae, Diosito, sálvanos. Así. Ajá. Sí, yo creo, considero, verás que el tema de la actualización tecnológica en los sistemas es algo importantísimo porque eso es con lo que tú, y sobre todo es que es un sistema core, un sistema que apalanca los negocios, los procesos medulares de la empresa. Es un sistema que constantemente va a requerir que se le apliquen mejoras, porque si no se va a degradar, o que se le incluya, se le meta nuevos módulos con nuevas funcionalidades, porque es un sistema que está creciendo y es un sistema que se mantiene vigente, pero si es un sistema que simplemente está ahí, tarde o temprano va a desaparecer. Interesante, Carlos. Bueno, me ha quedado bastante el conocimiento, la reflexión, ¿no? Que quizás ver la visión en sí del sistema. Yo, por ejemplo, y justo estoy haciendo la reflexión con esta empresa, ese sistema lo usaban para apagar incendios, ¿sí? Entonces, resulta, bueno, prudente justo decir la reflexión que saco de esta pregunta. Y bueno, pues de todo lo que nos has dicho, algo más, bueno, estabas hablando de evitar ciertas cosas para pues, datos, por ejemplo, que nunca han llegado a la empresa. ¿Podrías decirnos qué no hacer con las bases de datos cuando viene, no sé, por ejemplo, viene un CRM,
un Customer Resource Management, que prácticamente es una relación con el cliente. ¿Qué afrontar o qué harías para que la base de datos, o sea, se mantenga o más bien, pues, permita la longevidad que tú decías con el tema de la información, ¿no? Que es importante el procesamiento. Eso es importante, verás, porque he participado en muchas comisiones de arquitectura en donde el negocio decide que ahora vamos a crecer o vamos a vender un nuevo producto y para vender este nuevo producto es necesario la adquisición de cierta tecnología que nos va a ayudar para tal o cual cosa y esa tecnología debe tener una integración con nuestro core actual o con unos sistemas satélites. Eso de ahí es algo, es muy válido tomar en cuenta. Siempre es necesario tener un checklist, una matriz de qué es lo que ese sistema, que es foráneo a nuestra infraestructura, que tiene sus propios nomenclaturas, sus propios estándares de programación, sus propias filtros, controles y medidas de seguridad, se acople a lo que ya está acá en la marcha, lo que nosotros ya tenemos validado, lo que nosotros ya tenemos probado y lo que nosotros ya sabemos cómo funciona. Entonces es importantísimo primero definir cuál va a ser la integración, si es que la hay, o cuál va a ser el mejor mecanismo de integración, si es que la debe haber, o si no, mejor si es que no va a haber ningún tipo de integración, que generalmente siempre va a interactuar porque se va a alimentar de los datos de la empresa. De una u otra manera se va a alimentar y ahí es cuando tienes que ver todas las posibles, los posibles escenarios, ¿no? De cómo es que se va a alimentar ese sistema, como en este caso un CRM, de los datos que nosotros ya tenemos propios de la aplicación, por ejemplo, tomar, no sé, controles de seguridad y peor aún, si es que es un sistema que está en la nube, ¿no? Si es un on-premise, ya nosotros vamos a, de alguna manera, tenerle control de qué es lo que está, porque ves, son en nuestros fierros, va a estar acá. Pero si es en la nube, imagínate, tú no vas a saber finalmente qué es lo que él va a quedarse. Bueno, por debajo tú sabes que hay contratos de confidencialidad y todo eso, hay un montón de cláusulas, pero tú cuando el sistema está en la nube, ahí hay un poquito más de, digamos, de incertidumbre y de temor de tú coger tus datos y mandar a este software, que prácticamente ese ya es el roadmap de los servicios, ¿no? Todo en la nube por tema de abaratar costos. Entonces, en este caso es importantísimo tener una matriz, una plantilla, un checklist. Esto es lo mínimo que debe tener el sistema para yo poder adquirirlo. También he sido testigo, verás, de eso por comentarte, de ciertos proveedores que, bueno, y así pasa, ¿no? Por vender un sistema, te dicen sí, te dan la flexibilidad total de que actualmente no puede hacer tal cosa, pero lo podemos cambiar para que sí, para que se adapte a lo que tú me digas. Y resulta que el proyecto de implementación era de 3 meses, pero realizar el cambio para que se adapte a lo que yo requiero, te va a tomar 6 meses. Entonces, son cosas y cosas, ¿no? Que sí ha pasado también. Hay incluso otras tecnologías que me invento. La empresa está todo sobre cierta tecnología y el sistema que quieren comprar hace lo que el negocio pide, pero al momento de la implementación resulta que necesita otro tipo de tecnología que tú no la tienes acá. Y para hacer eso vas a tener que cambiar tu tecnología, tus fierros básicos, no sé, comprar otro tipo de sistema operativo, otro tipo de licenciamiento, otro tipo de proveedores, incluso otro tipo de perfiles para que pueda administrar esa tecnología. Entonces hay un montón de cosas a considerar. Yo creo que depende mucho eso de las reuniones iniciales que se tienen al momento de justamente estas comisiones de arquitectura que son importantísimas para definir qué es lo que se tiene y qué es a dónde se quiere ir y con qué se cuenta. Buenísimo, Carlos, me parece genial. Y me sale una pregunta en el medio que me parece interesante, sobre todo el tema de las pymes y sobre todo este tipo de consideraciones, porque Jair y yo somos ingenieros industriales, estamos más en los procesos, en la industria, yo también estoy en una industria en sí, de hecho, manufacturera. Y yo creo que el gran problema de las pymes, no diría problema, sino tal vez su alcance, es el famoso Excel, ¿no? O sea, creo que todavía estamos clavados en eso, hay mucho de Ese eso. va a ser el inmortal Excel Forever, aguante Excel Forever. Se va a acabar el mundo y el Excel va a continuar. Entonces, yo creo, ¿qué hacer en el caso de las pymes? Por ejemplo, y yo creo que algo pasa, voy a poner un nombre, un famoso SAP, ¿no? Gigante, tal vez complejo, muy estándar, tal vez una gran industria. Pero a la pyme, ¿qué le conviene? ¿Contratar un software muy chiquito o hacer algo muy a su medida, ¿no? ¿Cómo le ves esta parte, no? Porque a veces eso creo que ahí pecamos mucho, tal vez los ingenieros, en las empresas que todo queremos hacer nosotros mismos, tal vez solo con el Excel, nos avanza por ahí, pero un poquito más, ya un ERP, ¿no? Un poco más complejo. Porque yo también creo que, y aquí va sin que critique a nadie, yo creo que hay muy poco software que nos ayuda mucho a las empresas. Creo que muchos se centraron en la famosa facturación electrónica, ¿no?
todos están en eso, ¿no? Facturando esa parte, tienen esa parte de inventarios, pero ya ir un poquito más profundo al tema de datos, ¿no? De la producción, de datos, de tiempos, de indicadores, o sea, hay muy poquita oferta, creo yo, creería yo, lo que he buscado, lo que he visto. Entonces, ¿qué conviene ahí hacer? Realmente, darme el tiempo de buscar algo que esté muy a medida o de desarrollar nosotros mismos, ¿no? O darme el tiempo de tal vez pagar un poquito más para tener algo mucho a mi medida, ¿no? Creo que hay muchas cosas a considerar, ¿verdad? He tenido también la oportunidad de justamente estar en este tipo de reuniones en cuando todo es parte de una necesidad del negocio. El negocio dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de negocio en tal cosa. Hacen el análisis, bueno, la gente entendía del negocio, es el análisis, sí, es algo novedoso, no hay acá, resulta que hay, por dar un nombre, digamos que hay en Argentina, no hay acá, ya pega durísimo, esto va a ser un boom, vamos a ser pioneros en eso, listo. Ahora, ¿cuáles son las opciones? Hacemos acá, listo, tenemos gente para hacer eso, no, pero puedo conseguir o puedo contratar. O buscamos afuera, listo, busquemos afuera. Buscas afuera y vas a tener un montón de opciones. De ahí viene el otro tema, o sea, ¿qué hago? ¿Desconstruyo algo que ya está hecho o compro algo y luego lo modifico o probablemente compro la aplicación y compro hasta el código y me ahorro todos los, no sé, 2, 3 meses de desarrollo y todo el tema de contratar gente, entrenar gente y creo que depende mucho, ¿no? Probablemente del escenario, probablemente del sistema, la finalidad del sistema, yo creo que depende de eso. Justamente yo participé en un proyecto sobre una especie de un botón de pagos y ese botón de pagos era justamente este escenario. Y la opción que se tomó fue adquirir algo que ya estaba hecho y sobre eso modificar. Entonces fue un mix. Fue, por una parte desarrollaste y por otra parte compraste algo que ya estaba en el mercado. Entonces, creo que depende, ¿no? Claro, sí, justo todo eso, porque yo creo que en las pymes se sufre muchísimo este tema, porque como que llegas a un punto que ya no te da el Excel, ¿no? O sea, ya chévere, no funcionó los primeros años, tenemos un poco de bases, pero se hace más complejo, sobre todo el tomar decisiones, de que hay más cosas, entonces hay un punto de quiebre, que hay que tomar una decisión en esa parte. Y decía, considero que no hay tanta oferta, digamos, en esa parte, sobre todo en el tema de medida. Carlos, y en tu experiencia, ya el que es, digamos, alguien que quiere empaparse del tema, quiere aprender, tanto esta parte técnica, digamos, que obviamente hay su parte teórica, su parte práctica, que es netamente algo, como tú estás muy especial en esa parte, y alguien que está un poquito de fuera, porque a veces, como digo, volviendo al tema de la U, como que era muy difícil, que hay mucha cabeza en esa parte. Entonces, alguien quiere aprender qué libros, digamos, qué libros, no sé, qué papers, qué documentales, en lo que sea, te ocurre, puedes recomendar a alguien que quiere empaparse mucho más de esto y sobre todo ver la utilidad, ¿no? Saber cómo es ese universo tan grande que está ahí y cómo puedes aplicar, ¿no? Sí, verás, justamente como ahora me estoy ampliando en otras tecnologías que ya no es la tecnología en lo que yo he estado estos últimos 11 años, a mí me ha servido mucho el tema del e-learning de cada, en este caso de cada fabricante. Yo los últimos, ¿qué te digo? No sé, 5 años me he clavado directito a lo que es el Microsoft Learn y el material que está ahí te sirve un montón, ahí tienes un detalle técnico excelente, incluso si es que estás en una capacidad, bueno, digamos, en una curva de aprendizaje, no sé, novata puede ser, o intermedia, te sirve un montón, y con eso lo que tú aprendes de ahí, tienes laboratorios, tienes, bueno, el documento, los white papers, tienes scripts, y eso te ayuda y te prepara incluso para que estés en la capacidad de rendir un examen de certificación, y no te digo con una experiencia de un año, probablemente con lo que tú aprendas ahí y con lo que tú te generes o te crees una cuenta en Azure, una gratuita, 2, 3 meses, listo, ya puedes apuntar por certificaciones. También me he estado metiendo en lo que es AWS Educate, lo mismo que Microsoft. Yo creo que las nuevas tecnologías de ahora ya no es tanto de romperse la cabeza como en mi época cuando estabas aprendiendo a programar, que era yo antes del C pasé por Pascal y Dios mío, y luego de pasar el cambio de Pascal a C, de aprender a programar sin punto y comas, ahora todo con punto y comas y otro tipo de estructura de programación. Sí, cambió, claro. Y bueno, las nuevas tecnologías ya no son así, tienen toda marca, todo fabricante tiene en su portal la sección del e-learning, y eso me parece a mí genial porque estudias a tu tiempo, incluso hay un montón de vouchers, promociones y demás, descuentos que tú puedes
aplicar para rendir un examen de certificación y eso finalmente te va a ayudar un montón. Eso afuera es muy valioso. Y se me escapa algo que justo se me acabó de ocurrir que dice del Inelden, que me parece interesante, quiero preguntarte esto. ¿Cómo le ves a esta tendencia que tú estás en tecnología? Te voy a poner, ¿no? Hay muchas plataformas de cursos, ¿no? Online, full, internacionales, muy famosos, sí, muy populares. ¿Y cómo le ves a esta tendencia de que tienes que meter en tecnología porque es la carrera del futuro y los super son sueldos, el tema tech, el tema, o sea, tú que estás metido ya mucho en ese mundo y ya tu experiencia, has trabajado, ¿cómo le ves? ¿Qué tan cierto es esa idea, no? Que yo tengo que meter a programar porque puedo ser millonario con programación y puedo trabajar en cualquier lado, o sea, ¿cómo le ves todo eso? O sea, está bien que el conocimiento esté muy a disposición y con esto hay muchas facilidades, ¿no? Pero esta ola, de hecho, justo recientemente hay muchos artículos que dicen que las startups están despidiendo a full gente porque hay una crisis súper grande y todo se está complicando y por el boom de la pandemia y empieza a contraerse, ¿no? Entonces, ¿cómo le ves este concepto? Sobre todo, que hay full oferta de ese tipo de cosas y sobre todo la idea que nos venden, ¿no? Que hay que meterse en tecnología, que hay inteligencia artificial. O sea, ¿cómo le percibes eso? Es importante, verás. Bueno, ahí puedo más o menos abrirle por, no sé, hasta 3 preguntas, creo. Pero, bueno, mi formación fue ingeniería en petróleos. Bueno, finalmente vine para en tecnología. Y un amigo que él se graduó de ingeniero en petróleos, adivina, se metió en una maestría de inteligencia artificial para aplicar en su campo. Ya. Ya, mira eso. Bueno, otra, justamente lo que tú comentabas de esto de la ola de despidos, de ley han de haber visto sobre las empresas de estas, los unicornios, que comenzaron a despedir, yo creo que hace, no sé, en un lapso de unos 8 meses, comenzaron a despedir un montón de gente a todo el mercado de acá de Latinoamérica, con esto de la caída de los bitcoins. Pero creo que otra vez eso ya, es que es así, ¿no? Hay tantas empresas que hay, que están acá en todo el mundo, que te dan la facilidad para que tú te conectes y trabajes desde tu casa. Bueno, a veces un poquito la barrera es el idioma, pero en campo laboral, déjame decirte que hay muchas oportunidades que incluso lo que te están pagando afuera no podrías comparar con lo que podrías llegar a ganar acá. Sí. Incluso si tú dices, no sé, si yo me quedo acá y tengo una experiencia como senior de 5 años, ni siquiera así vas a poder ganar lo que te estarían pagando afuera. Entonces, la tecnología, yo creo que tú sabes que estamos en la era digital, ahora se produce datos creo que ya ni se puede medir los datos, cómo se producen por segundo, y es una locura, no es como era antes. Cada vez se requieren muchas más tecnologías para poder almacenar, para poder procesar, y se va a requerir a más personas que estén en la capacidad de poder explotar esas tecnologías. Eso te podría comentar. Claro, excelente. Bien lo que me comentas, y como digo, es más fácil, chévere, hay más accesibilidad, digamos, sobre todo este tipo de conocimiento. Y creo que también se habla mucho que ya no es necesario que yo estudie ingeniería de sistemas o que me meta una carrera dura, digamos, sino que por mi cuenta, ¿no? De forma didáctica puedo yo ir aprendiendo en esa parte. Carlos, el tiempo es tirano y como verás, vuela aquí, podemos pasar hablando 3 días del tema, es genial, me parece súper que estás metido en tu área y estás súper concentrado en lo tuyo y como dices tú también, a pesar de tus años de experiencia, también ya estás abordando otras áreas, ¿no? O sea, no hay como estar quieto, ese es lo interesante, digamos, de esto que es súper simpático. Casi para ir cerrando, después también le dar el paso a Jair si tiene alguna cuestión por ahí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo estás tú en redes? ¿Dónde estás? ¿Cómo seguirte? Lo que haces y demás. Sí, bueno, a mí me podrían encontrar generalmente por LinkedIn. Estoy muy metido en LinkedIn, siempre estoy compartiendo, aportando, reaccionando. Me gusta mucho porque todo lo actual está ahí. Me entero muchas cosas ahí antes de lo que me llego a enterar, incluso por los canales de acá, los convencionales. Eso me agrada bastante. Entonces me pueden encontrar ahí como Carlos Homero Maldonado Narváez. Y bueno, también solamente para ya despedirme, ha sido esto muy entretenido, el tiempo se ha ido volando, me ha gustado un montón, es mi primera experiencia en un podcast. Bueno, he tenido otras experiencias como speaker e instructor, pero bueno, por ahí va el tiro, ¿no? Es muy parecido, muy entretenido, ha sido todo natural realmente y me he sentido súper bien. Eso, y les agradezco un montón, gracias por la oportunidad y seguramente nos vamos a estar viendo en el futuro. Claro que sí, justo a eso iba la pregunta, el tema de LinkedIn, y sin querer pues lo supiste afrontar.
Y bueno, también inmiscuir a todas las personas que nos escuchan, generar credibilidad a partir de esta red social que nos ha permitido dar estos enlaces y, como ustedes saben, fortalecerlo desde ahí me parece interesante. Les agradezco, bueno, de mi parte, Carlos, por tu presentación, por darnos un poco de tu tiempo y explicarnos de la manera más tranquila el tema de procesos, tema de gestión de información. Yo también te soy sincero, al igual que tu amigo, yo soy industrial y me metí a la información, entonces es como que se va involucrando y, pues bueno, se va columnando el nivel profesional que uno quiere. Eso de mi parte. Genial, Carlos, genial, Jair. Chévere, Carlos, me parece que estuvo chévere lo que nos ha aportado aquí. Y como digo, siempre los que más aprendemos del podcast somos los dos, porque estamos siempre en contacto con el invitado y preguntamos, y es chévere la retroalimentación que nos dan. Y sobre todo este contenido que hacemos es realmente para que genere valor y dar a conocer estos temitas que son súper interesantes, que están ahí. Yo creo que el que esté en base de datos tal vez sea el que menos visible es, tal vez en una empresa, ¿no? Que está detrás de todo y realmente es el que sostiene toda esa gran información y realmente los datos son claves para tomar decisiones a las empresas. Eso, sea una empresa chiquita, como sea un banco, una multinacional, me imagino que hay 1.000.000 de decisiones, de variables, de cosas que dices, en un banco, ¿a quién le doy crédito? ¿A quién no le doy crédito? ¿A quién puedo ofrecerle tanto? ¿A quién no? Entonces, en una multinacional, ¿cuánto produzco? ¿Cuánto vengo? ¿Cómo crezco el próximo año? Entonces, hay una infinidad de cosas que están realmente detrás que no se ven y es chévere tocar esos temas para que vean cómo funcionan realmente las organizaciones, ¿no? A veces solo se ve al Elon Musk, ¿no? Pero atrás de él, me imagino que hay 1.000.000 de personas que han tomado decisiones y hay muchas cosas que están detrás de eso. Carlos, un gustazo que nos hayas acompañado hoy día. Creo que es súper chévere lo que tú manejas y ojalá realmente haya otro proyecto también tenerte por aquí. Seguramente, un gusto. Gracias a todos. Chao. Y pues bien, así termina un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. Recuerda que puedes encontrarlo tanto en Facebook como en Instagram como Lean Consultora, y también a este podcast puedes encontrarlo tanto en YouTube como en Spotify. Recuerden suscribirse, darle 5 estrellitas para que este podcast llegue a muchas más personas. Y a los hosts, tanto Jair Aldaz como Alfredo Quito, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Sin más, nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.